Aquí de vuelta con el matutino del país por el Canal 6, el Canal del Sol. Gracias por acompañarnos. Tenemos y vamos a recibirlo inmediatamente a Héctor Guzmán, quien es vocero, candidato a senador por el Partido Revolucionario Dominicano, amigos de todos los que formamos parte de este panel y un actor de la vida política nacional desde hace muchos años. Buenos días, querido hermano y amigo Héctor Guzmán. Buenos días a todo este equipo, en especial a la primera dama. Con la dama primero. Y a los amigos televidentes y que nos escuchan y nos ven a través de todas las plataformas de este programa. Héctor, buenos días. Buenos días y gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. A la luz de estas primarias, ¿cómo valora el Partido Revolucionario Dominicano el escenario político? ¿Ha cambiado? ¿Permanece? ¿Hay posibilidades de que un frente opositor o hay posibilidades de, como dicen ellos, que ahora sí es verdad que se van en primera vuelta? Mira, nosotros siempre hemos sido muy respetuosos de los procesos internos de los otros partidos. Y uno puede tener su valoración, porque la hacemos, claro, y uno prefiere manejarla muy internamente. Porque los propios actores de cada proceso, de cada partido, son los que tienen, vamos a decir, casi vamos a decir el derecho a valorar sus procesos internos. De todas maneras, ese proceso de convención del PRM agotó una primera etapa. Falta una segunda etapa, que son las escogencias de los demás candidatos a través de encuestas y ese tipo de cosas. Sí. O sea, hay que esperar que todo concluya. Y tanto su proceso interno del PRM como lo que vamos a hacer los otros partidos, que tenemos hasta el 29 de octubre, eso va a ir definiendo las candidaturas oficiales que van a unas elecciones. Y es a partir de ahí cuando el panorama comienza a definirse de manera clara. En lo presidencial prácticamente hay una definición, pero lo que es senadores, lo que es diputados, lo que es alcaldes, son todo este proceso hasta el 29 de octubre que van definiendo eso. De todas maneras, como uno le da seguimiento y le preocupa el sistema de partidos, de ese proceso del PRM, lo único, y está hablando una gente que todo el tiempo yo he estado en comisión organizadora de convención. Yo no soy un improvisado, sobre todo en el PRD, desde el año 1982 hasta la última fecha. He sido un actor importante en la organización y montaje de procesos convencionales. Y a mí lo único que me llamó la atención fue lo tanto pronóstico diferente de diferentes dirigentes del partido que decían de participación en ese proceso. Y el último que más me llamó la atención fue el de la comisión organizadora, que es una comisión de elecciones internas que tienen los partidos por ley ahora, que faltando una hora para el cierre, hora y media para el cierre de la votación, estimó que iban a votarse 600,000 personas y al final votaron más de 1 millón de personas. Sí. Entonces, yo no sé cómo explicar eso, porque lo que hemos estado en comisión organizadora, sabemos cómo medir, cómo valorar, cómo evaluar dónde va a concluir ese proceso. A mí eso fue lo que me llamó la atención, pero bien, esa ya es una responsabilidad de ese partido, que hay gente que se está cuestionando eso, pero eso es una responsabilidad de ellos. Nosotros preferimos no emitir opiniones, con el tiempo se dirá, nosotros estamos evaluándolo con nuestros mecanismos internos, porque uno tiene que darse cuenta de lo que está pasando en cada partido para poder saber lo que está manejando. Nosotros lo que estamos atentos es a nuestra agenda. Nuestra agenda es prioridad ahora mismo lograr la unidad de la oposición. Nosotros, en el caso nuestro, es decir, mi persona, yo soy parte de la comisión de alianza que estamos discutiendo los 3 partidos y estamos conversando. Cuando tengamos consenso en otros distritos, municipios y senadores que estamos trabajando, lo daremos a conocer oficialmente. Ya dimos información sobre una primera parte, una primera etapa de acuerdos y ahora estamos conversando para cuando concluyamos dar a conocer la segunda etapa de los acuerdos. O sea, nosotros estamos atendiendo nuestra agenda por el lado de la alianza, pero también al mismo tiempo, ya en esta semana la Comisión de Elecciones Internas del PRD decidió un cronograma para escoger los candidatos que corresponden al PRD de aquí hasta el 29 de octubre. Y a partir de ahí entramos en la campaña abierta, ya sabiendo los candidatos que están en cada caso. Un detalle interesante también de la convención del PRM, a propósito, antes de que se me olvide, y a ustedes quizás les va a llamar la atención, alrededor de 35, vamos a decir, funcionarios municipales, es decir, dos alcaldes y como alrededor de 33 directores de distrito participaron en ese proceso y 22 perdieron.
más los 2 alcaldes. Es decir, que de 30 y pico de autoridades municipales que compitieron en ese proceso, yo le estoy hablando que 22 directores de distrito y 2 alcaldes perdieron el proceso interno. ¿Cómo se traduce ese acontecimiento en términos políticos? No, ahí es que hay que evaluar. Ahí es que hay que evaluar. Porque uno se pregunta que qué pasó ahí. Es un precedente, ¿no? Es un precedente. Bueno, lo que pasa es que uno tiene que ver cada caso en particular porque uno no puede hacer una referencia general. Claro. Porque, por ejemplo, lo que pasó en Santo Domingo Este es diferente a lo que pasó en Santo son Domingo factores Oeste. distintos, supongo, ¿verdad? Entonces, claro, entonces la política tú tienes que verla, cada caso, porque estos son territorios que tienen características, cada quien tiene su característica diferente. Pero cuando tú ves que 22 distritos que aspiraban los directores perdieron un proceso interno, eso es digno de evaluar. Claro, porque de alguna manera... Y en los otros sitios donde no hay primaria, ¿qué pasará? Pero además es una muestra de la propia organización, de la propia militancia de la organización. Si eso se extrapola hacia la población en términos generales, el asunto podría ser... Y hay una lectura que nosotros le damos, porque como uno conoce bien la base de PRM y PRD, que más o menos se comportan casi iguales, uno da la lectura y muchos de los casos son de gente que no está muy enraizado en la militancia de ese partido. O sea, hay gente que viene en una coyuntura, se convierte en partidario tuyo, logra una candidatura y después tú lo oyes hablando que son más de ese partido que cualquier militante viejo. Sí. Entonces, cuando llegan estos procesos, lo parten. Si tú no has tenido una compenetración. Pero todas esas cosas uno lo va analizando y vamos viendo varios detalles. Claro, porque como nosotros tenemos que ver al adversario cuál es la situación. Hay que esperar el tema de las encuestas. Para mí el tema más riesgoso que la primaria, porque la primaria, tú aceptas las reglas de juego y después que tú aceptaste las reglas de juego, ya no puedes alegar otra cosa, pues tú la aceptaste. De todas maneras, ahora, lo de las encuestas sí es delicado, porque las encuestas hay experiencias que hasta los encuestadores secuestran y lo compran. Entonces hay que tener cuidado. De todas maneras, yo el menos democrático de los métodos. De todas maneras, Héctor, el gobierno luce tranquilo, sosegado y enfocado en su propósito en términos políticos. Está así, porque uno percibe como que el sector oposición del país, que la supuesta alianza que se registrara entre los 3 partidos, de los cuales tú formas parte del PRD, no ha sido como tan grande, no ha sido en la justa dimensión en que la ciudadanía la hubiese deseado, ¿no? Lo que pasa es que, Francis, todo a su tiempo. Nosotros sabemos ya que tenemos que mostrar ahora más acuerdo. Okay. Y lo anunciamos así. Dijimos una primera etapa y ahora vamos a una segunda etapa. Porque fíjate lo siguiente. Lograr una alianza entre 2 partidos no es fácil. Imagínate entre 3 con características diferentes. O sea, hemos manejado toda la situación y estamos trabajando en eso. Pero ¿hasta qué tiempo tienen esos 3 partidos para ponerse? Nosotros podemos hablar de que en esta y la otra semana tenemos que tener definiciones. Okay. ¿Por qué? ¿Y están en ese sentido, en ese propósito? Sí, estamos en eso. ¿Por qué? Porque los partidos que no fuimos a primaria tenemos que escoger nuestro candidato antes del 29. Entonces, como lo tenemos que escoger antes del 29, tenemos que definir antes. Dónde tenemos acuerdo y dónde no tenemos acuerdo. Mire, hay plazos clave. A más tardar el 29 de octubre tenemos que escoger los candidatos todos los partidos que no fuimos a primaria. Y el segundo tema, plazo importante, es que las alianzas a nivel municipal, la fecha tope es el 10 de noviembre. Es decir, que antes del 10 de noviembre también tenemos que definir la alianza. Es decir, ahora en octubre tenemos que coger la candidatura. Y antes del 10 de noviembre tenemos que definir las alianzas. Es decir, que los plazos están ahí, nadie puede cambiarlo. Entonces, vamos a tener definiciones. Héctor, en el día de ayer Roberto Rosario dijo que ya habían concertadas 20 senadurías y 40 alcaldías en ese frente opositor. Nosotros desde la Comisión de Alianza hemos acordado que solamente damos informaciones oficiales. Cuando se aprueben, cuando estén consensuadas, que se hagan públicos, esa información la damos. Porque es un acuerdo, porque es que se especula mucho y nosotros preferimos manejar con esa discreción y cuando tengamos decisión oficial, la comunicamos. En estos días hemos estado en reuniones, seguimos en reuniones y en su momento daremos a conocer los consensos. Por eso es que quizás se ve un poco que la oposición no está todavía articulada como oposición. Exacto. Pero esperando esas decisiones, porque implican no solo los acuerdos en una boleta electoral,
también implican acuerdos en una serie de acciones que vamos a llevar a cabo. No, y las propias estrategias electorales como conjunto, como unidad unificada, porque claro, si se sale a la calle ahora, cada uno por su lado, sí, afectaría todo el proceso, supongo. Porque además recuérdense que nosotros acordamos en el nivel municipal, en el nivel presidencial, que el que califique en la primera vuelta, y si es necesario una segunda vuelta, los otros partidos apoyarían a ese que califique. A pesar de que hay sectores que están apostando a que el acuerdo sea desde ahora, como bueno, José Francisco Peña ya el acuerdo es de segunda vuelta, pero la política es dinámica. Si aquí allá uno no sabe. Ingeniero, el tema del momento que parece arropar todo en República Dominicana es el asunto de Haití, y concretamente de la frontera dominico-haitiana. ¿Hasta dónde tú has repercutido y ha terminado, si se quiere, beneficioso para el proyecto reeleccionista el introducir la población dominicana en esa problemática? Mira, hay estrategas políticos que recomiendan, cuando hay conflictos así de tipo fronterizo, hacer de eso un recurso de campaña. Correcto. Pero eso es muy delicado, porque eso tú puedes comenzar bien, pero puedes terminar mal. Por ejemplo, en este caso no estamos ajenos de que ha sido utilizado como un recurso de campaña, sin lugar a dudas. Y yo lo digo no por lo que sucedió últimamente, sino que cuando nosotros fuimos convocados por el presidente de la República al diálogo nacional a tratar el tema de Haití, ahí se emitió un documento firmado por 30 partidos, todo lo de oposición, apoyando las iniciativas del gobierno de defensa de la soberanía, de defensa del interés nacional, de defensa de todos estuvimos de acuerdo. Y ahí creamos una comisión de seguimiento a la crisis de Haití. Y en el diálogo del Consejo Económico y Social creamos una mesa técnica de relaciones exteriores y una mesa técnica del tema migración. Jamás el gobierno volvió a convocar eso. Jamás. O sea, tú tienes un escenario de diálogo que tú has convocado para darle seguimiento a la crisis de Haití y el gobierno lo que hizo fue cada vez tomar medidas por su cuenta. Llegó un momento que cuando el gobierno convoca, nosotros le decimos, nosotros no vamos a ir porque usted acordamos una comisión de seguimiento y acordamos esto y ustedes no le han hecho caso. Y un año después, 2 años después, nos quieren llamar. No, espérese así, no, nosotros no somos muchachos, ni somos relajados. O sea, ahí se demostró que el gobierno no tenía interés serio en manejar con todo el liderazgo nacional el tema de Haití. Y ahora, cuando toman la medida extrema con la frontera por el tema del río Masacre, no por la crisis de Haití, por el tema del río Masacre, el gobierno después que toma la medida, entonces llama a los partidos políticos. Debemos juntarnos un día, pero después que usted tomó toda su medida, usted no consultó a los partidos ni al liderazgo para tomar esa medida. Pero además tomó medidas extremas, pretendiendo que con eso iban a parar la construcción del canal sobre el río Masacre en Haití. ¿Y qué ha pasado? Todo lo contrario. ¿Se paró? No. ¿A quién ha perjudicado más esa decisión? A nosotros. Fíjate que lo que estamos viendo es una migración de los haitianos a su país. Ya no hay ni que sacarlo, ellos están yendo solos. Sí. Eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Y ha afectado el comercio de nosotros. Y el canal sigue su curso. ¿Por qué? Porque el gobierno hizo al revés. Había que irse a los canales diplomáticos, porque el mismo tratado de 1929 establece que si los dos países, alguno no está de acuerdo, te tiene que recurrir a un organismo internacional como un arbitraje para resolver el tema. Lo establece el mismo tratado. Entonces tú tenías que aplicar las medidas diplomáticas y si después tienes que llegar en extremo, tú tienes una justificación. Claro. Pero ¿qué pasó? Lo hicieron al revés. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo haitiano? Se unificaron todos, la banda, el pueblo y el gobierno. Pues una cosa increíble. ¿Por qué? Porque ya el problema no es el canal, si es técnicamente factible, si es bueno, si es malo. Ya es un problema que, como nosotros hemos dicho, lo que causó fue una motivación en los haitianos para envalentonarse contra nosotros. Y el tema no es si el canal es factible o no. Ahí hay una posición de tipo emocional, de aquel lado. Entonces ya estamos radicalizados, lo de allá y lo de aquí, y obligados tenemos que buscar un tercero imparcial. Sin embargo, no se nota interés en el gobierno en una solución diplomática por cuanto aparentemente rechaza la propuesta de la OEA. Ellos han condicionado de que el diálogo, pero el problema es que la realidad se impone. Lo de la frontera es insostenible para este país. Eso igual como cuando tú tiras la guardia y la policía a la calle aquí por la seguridad, que es insostenible y ya al mes le están recogiendo los guardias. Sí. Eso es insostenible y todo el mundo lo sabe. Y miren lo que está pasando en la frontera.
Que por cierto, cuando uno ve toda esa compra así tan alegre, uno se preocupa porque eso se presta a mucha corrupción. A mí me llamó la atención que tú vengas y que use de intermediario una organización pecuaria para comprar pollo y huevos, y que eso es peligroso en términos de corrupción. Pero fíjense, al final vamos a ver cómo esto termina. Ya estamos, casi vamos a cumplir un mes, el día 14 de este mes vamos a cumplir un mes de la medida, y yo pregunto, ¿el canal se paralizó? No, todo lo contrario. Ni se va a paralizar. Lo van a inaugurar, que es diferente. Con Entonces, fiesta y todo. y oigan bien, y comete un error las autoridades dominicanas cuando dicen que en Haití no hay interlocutor, que el gobierno de Haití no tiene fuerza. Pero miren, para poder autorizar esa fuerza de intervención, vamos a decir, para pacificar Haití, si el ministro de Haití no la pide, eso no se podía hacer en la comunidad internacional. Quiere decir que hay un interlocutor, porque si él no lo pide, eso no se puede hacer. Y eso lo establece el protocolo diplomático. Para usted poder facilitar una fuerza en la ONU que pueda ser aprobada, tiene que el ministro de Haití pedirlo. Claro. Y ese señor fue que lo pidió. Y cuando se reunió el Consejo de la ONU, el canciller haitiano habló ahí. Con el apoyo de Ecuador, con el apoyo de Estados Unidos, con el apoyo del secretario general de la ONU, fue lo que hicieron posible la resolución para aprobar. Ingeniero, pero conforme a algunas voces oficiales que uno escucha por ahí, este es un gobierno que se ha ufanado, que se siente feliz de ser protagonista de ese proceso. Yo cuando oigo eso, yo lo que me pregunto a veces que basado en qué que lo hacen. Porque yo te voy a decir una cosa. Mire, en el diálogo nacional ese que tuvimos con el presidente Luis Abinader, los partidos, y a mí me tocó estar ahí en representación del PRD. Oigan lo que yo voy a decir. Porque usted dice en el diálogo nacional ese como de manera un poco porque el gobierno lo abandonó por despectiva. completo. Ah. El gobierno lo abandonó por completo y después llama a diálogo después que toma la medida. Mire, señores. Un diálogo de sordo, aparentemente. Bueno, exactamente. Mire, politiquero también, o sea, utilizado como propaganda. Politiquero también, Como, ingeniero. como propaganda política utilizado. Fíjate que nosotros no volvimos, la oposición no volvió. Mire, en ese diálogo, cuando se estaba hablando del tema de la crisis de Haití la primera vez, dice el mismo presidente de la República dice, bueno, pero para pedirle ayuda a Haití, para pedir que se vaya a pacificar, que se facilite cualquier cosa, tiene que hacerlo el primer ministro de Haití porque el protocolo establece eso. Si él no lo hace, no hay organismo que pueda aprobar eso. El mismo presidente. Bueno, recuérdense que el primer ministro de Haití tuvo que hacerlo público y pedirle a la ONU y mandar una comunicación. Yo quiero que ustedes se lean la intervención del canciller haitiano ante ese Consejo de Seguridad de la ONU para motivar esa fuerza multinacional. Ahora bien, toda esa decisión está tomada. Yo lo que creo que este tema, el tema de la crisis de Haití es un tema del país, porque el principal problema de la República Dominicana es el problema Haití. Ese tema tenemos que manejarlo con prudencia, como manda la diplomacia, porque nosotros tenemos una relación con Haití muy delicada, por los sentimientos y la historia. Sí. Entonces nosotros no podemos aparecer tan beligerantes en ese conflicto. Que es un logro de la diplomacia dominicana. Pero ¿cómo usted dice eso? Nosotros somos el AMRI ante la comunidad internacional. ¿Qué fue lo que ellos hicieron para eso? Llamar a la comunidad internacional, eso lo hizo Balaguer, eso lo hizo Hipólito, eso lo hizo Lionel, eso lo hizo Danilo, todos lo han hecho. Pedir la comunidad internacional. Ingeniero, ¿cuál debe ser la confesión de nuestro canciller? Si es que hay canciller en el país todavía. Ajá. Porque yo particularmente tengo el criterio quizás errado de que él es mudo o es sordo, no ha hablado. ¿Cuál va a ser la alocución en el Congreso Nacional? Bueno, a él le van a preguntar varias cosas, no solo del tema haitiano. Yo tengo entendido que los senadores le van a preguntar de unos temas ahí bastante delicados también, que tienen que ver con la parte exterior. Pero ustedes saben que ese canciller es un canciller que no lo niega, porque públicamente él es un hombre pro-haitiano. Eso es verdad. Que él simpatiza con líneas vinculadas a los organismos internacionales y ha pertenecido a Participación Ciudadana que tienen una agenda sobre ese tema. Y nosotros lo sabemos. Pero yo soy de lo que digo que con ese tema no se puede politizar, porque ahí se maneja, mire, las cosas que se conocen en público son unas, pero las que no se conocen en público, en el área diplomática con el tema de Haití, son otras. Ustedes no ven que el discurso es una cosa y la práctica es otra. Paremos la migración y entran más haitianos que nunca, indocumentados. Paremos las embarazadas y entran más que nunca. ¿Usted cree que esas embarazadas que vienen al Servicio de Salud de la República Dominicana llegan así por su cuenta? Todo organizado. Claro, de ahí es que y las visas, y las visas. Y todo. Además, el caso de la visa, miren,
Las únicas visas que no hay cuota del país son las de Haití. No, el gobierno no establece una cuota, 2.000, 3.000, no. Y que no pasan por Cancillería prácticamente. Ustedes sabían eso. O sea, aquí si usted le dice al gobierno dominicano que establezca una cuota de visa para los ciudadanos haitianos, dígame cuánta es la cuota que este gobierno tiene, que me lo digan. A ver. Porque un país organizado, como hace el mismo Estados Unidos, te dice, esta es la cuota de visa para República Dominicana. Te lo dice. ¿Y por qué nosotros no lo hacemos? Porque un país organizado tiene que saber cuántos extranjeros pueden llegar a su territorio. Claro. Si tú quieres desarrollarte, ahora si tú dejas fiesta, como dicen, fiesta abierta para baile. Pero en conclusión, con este tema, lamento que un asesor, que por cierto no es dominicano, insista en que ese tema se utilice como que eso te da ganancia política de cara a la elección. Y eso es peligroso por la situación de nosotros y Haití. Eso es peligroso. Aquí hablan ahora con la fuerza militar que si van a venir más haitianos para acá, que era un comentario que ustedes tenían. Bueno, pero cuando la MINUSTAH estaba en Haití, no vinieron más. No vinieron más. Bueno, fue al revés, porque la MINUSTAH duró ahí 14 años. Que recuerden, se fue para restablecer a Haití. Y a veces, mira, lo que yo más le sugería, públicamente yo le sugería al presidente Luis Abinader, por la experiencia que uno tiene de Estado, yo le decía, póngase un poquito más de humildad, póngase un poquito más humilde y vaya donde Hipólito, vaya donde Leonel, vaya donde Danilo, vaya donde Miguel, que ellos deben de tener más experiencia que usted en el manejo de los haitianos. Eso es lo que usted debió haber hecho. Un poquito de humildad. Usted baje, mire, porque eso hasta Joaquín Balaguer en su tiempo lo hacía. No se pierde autoridad con eso. Al contrario, cuando son situaciones como esa, tú necesitas del concurso de todos los actores para tener un plan del país, para que todo el mundo te pueda decir, estamos todos de acuerdo con eso. Pero además la experiencia, tú sabes la experiencia que tiene Danilo, que tiene Leonel, que tiene Miguel, que tiene Hipólito, de bregar con los haitianos. O sea, tú vas a comenzar de nuevo a bregar con los haitianos cuando esos leones ya toditos saben cómo es que tú. Mire, a propósito de experiencia, yo no le voy a pedir que usted se convierta en mago, porque usted lo que es político, además de ingeniero, ¿verdad? En materia agropecuaria, ¿verdad? Sería un abuso de mi parte. Pero en función de lo que ha sido la historia, de lo que registra la historia a nivel no solamente del país, sino de América Latina y gran parte del mundo. Ajá. Esta cacareada intervención, que muchas veces queremos utilizar el sofisma o el eufemismo buscando otra expresión porque nos da vergüenza, claro, ¿verdad? Nos lacera el alma. Sí, porque fuimos sobre todo víctimas. aquellos que creemos en la historia, ¿no? Es verdad. ¿Qué usted vislumbra en lo inmediato? ¿En qué va a terminar Haití? Y además, ¿quién puede emerger como figura política que concentre y que represente verdaderamente los intereses de los sectores de poder allá, del sector económico? Mira, la otra vez que los Estados Unidos impulsaron la ocupación de Haití, vamos a decirlo, que fue una experiencia bastante negativa, fue para restablecer a Haití. Fue contra los guardias para restablecer a Haití. Ellos lo restablecieron. Sí, porque siempre surge un prohombre, ¿no? No, porque a alguien ellos van a... Oye. ¿Usted recuerda que a Balaguer? Exactamente. Yo recuerdo que ese tema de Haití, cuando hubo la ocupación para restablecer a Haití, y oigan esta anécdota interesante, Balaguer hablaba con Jacobo Malluta sobre ese tema. Porque los americanos, recuerden que llegaron a plantearle a Balaguer poner casco azul en la frontera, que había que blindar la frontera contra Cedrá, que estaba gobernando, militar. Y Balaguer, un veterano, y Jacobo Malluta, Balaguer consultando a Jacobo Malluta del tema. Porque Jacobo Malluta era un hombre que con los americanos era de confianza, pero le hablaba claro. Y le dijo, ustedes van a cometer un error al meterse en Haití. Ustedes van a querer restablecer a Haití y va a fracasar. Se lo dijo él. Duraron 14 años y fracasaron. Y le dijo a Balaguer, cuando Balaguer lo consultó, le dijo, no acepte los cascos azules eso. Eso le va a hacer un daño a su gobierno. Y Balaguer le decía a Jacobo, tú sabes que con los americanos hay que tener un límite. Tú llegas hasta un punto, si te pasaste de ahí tienes problemas. Pero eso tenemos que manejarlo. ¿Usted sabe la conclusión que llegaron ellos dos, Balaguer y Jacobo Malluta? Jacobo, al salir de la reunión con Balaguer afuera, se opuso a los cascos azules. Y eso fue un motivo para Balaguer decir que no lo podía aceptar. Y Balaguer, de madrugada, le mandaba combustible y comida a los haitianos. ¿Por qué? Porque ellos sabían
que peor era que esa gente. Le daba un colchoncito Le también mandaba, ¿me entiendes? Porque él sabía claramente que esas masas hambrientas... Tras bastidores. Pero De yo otra forma. le estoy hablando de experiencia vivida. Entonces, con esto de la intervención ahora, fíjate quien lo está pidiendo es el primer ministro. Ahora se ha fortalecido el primer ministro. Cuando él vino de la Asamblea de la ONU ahora, por la posición que tuvo sobre el tema del canal, el hombre se ha convertido en un líder en Haití, porque la banda, el pueblo y todo el mundo está con esa posición. Pero además ahora con la decisión de la ONU, el Ariel Henry, que dicen algunos aquí que no es interlocutor y que no tiene autoridad, ahora es el hombre que ellos van a respaldar en una acción. ¿Qué puede pasar ahí? El plan está claro, el plan es pacificar a Haití, crear condiciones mínimas para unas elecciones. Tú te preguntarás, ¿y Ariel Henry va a aspirar? Ahí está, en Haití están en diálogo la oposición y el gobierno para crear las condiciones de elecciones después que pasen esta etapa. Todo lo importante es saber ahora cuándo entra esa fuerza y cuál es el plan después de. Miren, en la administración pasada, siendo Miguel Vargas canciller de la República, la comunidad internacional auspiciada por Estados Unidos planteó un acuerdo que estuvo a punto de firmar el presidente Moïse, donde se establecía que en la zona fronteriza había que crear una zona especial de desarrollo de 8 kilómetros hacia Haití y 8 kilómetros hacia República Dominicana. Y ya tenían comprometido a España, a Canadá, a Francia, Estados Unidos, para invertir, crear una zona, una especie de zona franca en la zona fronteriza. Porque, señores, por más no guardia, incluía vallas fronterizas, sí, ¿no? por No. más guardia, por más cosas que usted ponga, si usted no crea un desarrollo para que los haitianos puedan comer, puedan vivir, puedan tener empleo, no hay manera de usted controlar la frontera. Entonces, este proyecto que se llama el proyecto de Laredo, se llama porque es la experiencia mexicana, bajo la administración y la asesoría de la Universidad de Houston, que tiene experiencia en manejo de eso, todo eso está escrito, todo eso está firmado, todo eso está ahí, que nosotros le decíamos al presidente Luis Abinader en el diálogo, que por qué no retomaba eso, porque por primera vez en un proyecto se compromete a la comunidad internacional. Y usted sabe de cuánto que estábamos hablando, era de 15 mil millones de dólares que estamos hablando de ese proyecto. Ya he identificado los fondos de España, los de México, los de Estados Unidos, los de Canadá, los de Francia, todo eso. La solución del problema de Haití que se ha planteado, y nosotros como partido lo planteamos en la Internacional Socialista, lo planteamos en la comunidad internacional, se lo planteamos a este gobierno, es realmente ese bloque para pacificar a Haití, estabilizarlo, crear condiciones para unas elecciones mínimas, pero también instalar ese plan de desarrollo, porque ¿qué haces tú con darle estabilidad, con darle qué, si esa gente se lo está llevando al diablo? Claro. Hay que buscar un mecanismo que le resuelva. Los empresarios de Haití te lo dicen en un comunicado, te dicen, Haití tiene 3 situaciones: la crisis humanitaria, la crisis política, ellos lo dicen claramente, y la crisis económica. Ellos Ingeniero, lo dicen, perdone lo la escriben reiteración. En ese proyecto no se contemplaba asunto de muro fronterizo, no se contemplaba. No. Ellos entienden que, oye, el mejor muro es el muro económico, el desarrollo económico. Sí, Es una zona especial de desarrollo de la frontera. Oye, con 8 kilómetros hacia allá y 8, estaba todo definido, está todo esquematizado. Oye, Es como lo que se llamaba o se llama tierra de nadie en esa zona, Sí, ¿verdad? una zona de donde desarrollo. comparten los haitianos con los dominicanos porque ya ellos constantemente. ellos tienen la experiencia de México y Estados Unidos, que la Universidad Exacto, de sí. Houston administra los fondos, porque uno de los problemas es quién administra los fondos, que tenga experiencia, y hacer lo mismo aquí. Ellos lo tenían todo. Eso está ahí, un proyecto que está en Cancillería. Y esa es la alternativa. Porque si tú no le brindas a los haitianos posibilidad de empleo y ese tipo de cosas, lo que estamos viendo ahora con Codevi, eso, que de aquel Exacto, lago, sí. una zona franca, es más o menos eso, pero en Sí. en Más una zona generalizado. especial. Ampliado, sí. Pero ya estaban identificados los inversionistas, sin ningún problema, que ya iban a eso, eran empresas de telecomunicaciones, empresas de zona franca, de todo tipo, ya estaban identificados, y los mercados establecidos. Pero a este gobierno nosotros le dijimos, retomen ese proyecto, llévenlo a la comunidad internacional, porque ¿qué es lo que pasó con el gobierno de Luis Abinader en todos estos 3 años? Nunca hubo una propuesta en la comunidad internacional de qué hacer. Ah, no, que vayan en auxilio, que vaya, que nos ayuden, que no aguantamos, pero propuesta concreta. Nosotros se lo llevamos, propongan eso concreto. Ustedes proponen un bloque, y eso lo hicimos nosotros, un bloque de países que vayan en auxilio a Haití, primero para falsificar a Haití,
Segundo, estabilizarlo. Y tercero, propongan el proyecto de desarrollo del Laredo, que se retome la comunidad internacional, porque fueron ellos que lo impulsaron. Y yo le estoy dando una información que era discrecional, que era Estados Unidos que lo estaba impulsando. Nosotros tenemos todos los documentos, hasta documentos confidenciales de Estados Unidos impulsando eso. Y tú dirás, bueno, pues si tú quieres ayudar a la comunidad internacional y hay un proyecto ahí, vamos a sacárselo en la cara y decir, vamos a asumir esto. Porque no hay manera, óyame bien, tú puedes hacer el muro que tú quieras en la frontera, puedes poner la verja que tú quieras, puedes poner los guardias que tú quieras. Y no es verdad que va a haber control fronterizo si no hay una zona de desarrollo. No hay manera. Porque la gente tiende a irse por donde puede estar mejor. Y claro, eso lo sabemos. Esa es la naturaleza de la historia. Claro, es así. Alguien que estuvo sentado ahí, que estuvimos entrevistando por acá, decía que detrás de todo este asunto había un interés político electoral del presidente Abinader tratando de reclutar a su favor fuerzas conservadoras que tradicionalmente la venía manejando, se venía aliado al expresidente Fernández. ¿Estará, como dice esta persona que estuvo acá, realmente en esa gestión el presidente Abinader? Fíjense, cuando el presidente anuncia estas medidas extremas en la frontera, coincide con problemas muy fuertes del gobierno. El anuncio de la alianza es un elemento importante. Sí. Por primera vez ellos ven en peligro el gobierno, porque el gobierno ha jugado a la división de la oposición, y nosotros sabemos que como el gobierno se estrategia la división de la oposición, nosotros sabemos que lo que garantiza la victoria de la oposición es la unidad. Claro. Entonces, cuando ellos crean casi imposible que nosotros pudiéramos lograr que la Fuerza del Pueblo y el PLD pudieran sentarse en una mesa, y mucha gente se sorprendió en la política. Lo primero eso. Lo segundo era, recuerden que teníamos el tema de San Cristóbal, que el gobierno estaba quedando muy mal, todavía está muy mal con el tema de San Cristóbal. Si el gobierno tenía una situación difícil en términos mediáticos el gobierno. Y un lunes aparece el presidente con todas estas medidas. Y anunciando advertencias que te doy hasta el jueves, todas esas cuestiones. Nosotros sabemos que eso es un recurso que ellos han usado de campaña y muchas veces lo utilizan el tema haitiano para distraer temas del momento y también pensando que eso le va a dar apoyo electoral. Pero como yo le dije, ese es un tema que en el momento te puede dar beneficio, pero a la larga se puede revertir. Se puede revertir porque vamos a ver los resultados. ¿Cuál fue el propósito de la medida? Que pararan el canal. ¿Qué ha pasado con el canal? No se ha parado. Ni se va a parar. Se le dijo que eso era insostenible mantener la frontera así. ¿Qué está pasando en la frontera? Ya ustedes ven lo que está pasando en la frontera. ¿Y qué va a pasar con la economía de la República Dominicana? Señores, vamos a ver cómo se están poniendo los productos. Porque el grande de esto es que cuando tú quiebras a esos productores o esos productores quiebran, volverlo a activar para que produzcan no es fácil. Eso es como cuando tú apagas una industria, volverla a prender es un problema. Ustedes, mire, yo estuve en el supermercado ayer. Yo salgo con una libra de yautía, 61 pesos. Oiga lo que yo le estoy diciendo, que estos son víveres que se producen aquí, que no hay que importarlo. Vaya a ver la papa, vaya a ver la cebolla. Y la yuca. Usted se mete a un supermercado, como fui yo, a comprar 2 o 3 cositas y gasta 12,000 pesos en un supermercado. Sí. Imagínese un colmado de un barrio, lo que está pasando. Con el tema de los apagones, ahora en las encuestas está saliendo como el tercer problema de la sociedad dominicana. El tema del deterioro de los servicios, y te hablo específicamente de agua y de luz. Luz con apagones y cara. Y el servicio de agua potable se está agravando. O sea, tú coges las encuestas, precisamente ayer yo estaba viendo una encuesta que nosotros hicimos en los Alcarrizos. El tema de la inseguridad en los Alcarrizos, señores, en un 69% la población. Y en la Romana en un 70%. Yo no me lo estoy inventando, esos son trabajos de investigación que nosotros hacemos. O sea, fíjense, por más que hablen de que de reforma policial y que nos reunimos todos los lunes y cosas así, miren lo que está pasando con el tema de la inseguridad, con el tema del desempleo. En segundo lugar, el tema del desempleo. Están compitiendo el tema de la inseguridad, desempleo y comida cara. Y en una vez le siguen ahí los servicios públicos que son los apagones y el agua. Alarmante lo que está pasando. Y lo que uno vive cuando usted va a los barrios. A mí cuando me hablan de reforma policial, yo no creo en nada de eso. Porque yo mismo fui víctima de un robo donde yo vivo en un apartamento. Se metió un tipo, robó y cosas así. Yo mismo fui a la policía. Cuando fui a la policía, me encontré con otro amigo que le habían robado lo mismo que a mí. A mí me robaron un iPad, me robaron una laptop, me robaron un celular. Todo ese tipo de cosas.
en un segundo nivel, ahí en la urbanización real que yo vivo, voy a la policía, pongo la denuncia, el otro amigo mío pone la denuncia. Hasta el día de hoy, el que estaba llamando a la policía para saber cómo va la cosa era yo, pero la policía nunca me dio explicaciones de nada. Ingeniero, permítame. Así está la sociedad, ¿eh? Permítame, por favor, complicarle la vida, porque yo lo voy a llevar a un terreno un poco complicado, ¿no? Del cual usted también conoce mucho, porque usted es un comunicador. Usted incursiona en la comunicación. Mire, Aprendí con ustedes. frente a esta situación que usted está planteando, que es una realidad, una verdad de perogrullo, lo que usted acaba de decir, usted no, ¿cuál es el papel que usted siente de los medios de comunicación en el país? Porque mire, usted agarra todos estos periódicos, y aquí no se habla de que el arroz está caro, que el transporte no sirve en este país, que la medicina está carísima, No, que el dengue. Busque estos periódicos, búsquelos. O sea, estos periódicos tienen otra realidad. Hasta el metro está fallando. No, ¿Eh? Algo está fallando, Pero entonces, ¿qué? lo grave es... ¿Dónde que viven estos directores de estos oye, periódicos? oye, No parece oye. que están en Marte o Saturno. Tú has dicho una gran, ¿Eh? tú has dicho una gran verdad. Mira que es lo que pasa. Eso es peligroso. No, tú has dicho una gran verdad. Nosotros tenemos a nivel mediático un país y a nivel real otro. Hay donaciones. Es una burbuja que estamos arriba, o que desde el gobierno te venden esa burbuja, pero les hay de otra. Héctor, y en el marco de... Ya yo estoy harto para decirse a los No, no, buenos no, dominicanos con J de escuchar a Haití. No, porque... Que no debemos de dejar de hablar de Haití. Claro, pero Ahora me gustaría que habláramos más del dengue, que habláramos de la calidad de los servicios sociales, que habláramos de la inflación, que también es otra realidad que pesa en los hombros del pueblo dominicano. Bueno, tú hablabas ahorita del tema del dengue. Los únicos que no sabían que después que viene la temporada ciclónica con la lluvia, viene el tema de la falta de- proliferación. Las del mosquito autoridades de pandemia. salud. Eran las autoridades de salud. Claro que sí. Que lo agarraron de prevenido. Sí. Porque para controlar el dengue hay que controlar el mosquito. Usted está hablando, mire, usted está hablando de la delincuencia, a mí me llaman poderosamente la atención. Mire el titular de primera plana de este diario. Es bellísimo. Gobierno destinará más de 58,000 millones para la defensa. Excelente. ¿Y cuánto vamos a meter en la vaina de la delincuencia, que es lo que a diario nos está Y golpeando? porque de anuncio estamos bien. Ah, sí, Héctor, claro. Héctor, y entonces en esa... Oye, eso Héctor, es con un fututo todos los días. Además, usted conoce del contraste que hay entre Pero la ven acá. retórica del gobierno y la realidad. Pero ven acá, eso es clarísimo. Héctor, y en ese contraste de retórica, en esa línea de pensamiento de burbuja, no sé qué, no sé cuánto, ¿qué te ha impulsado a ¿Qué es lo que es ti? una burbuja? Lo mencionó Héctor, que vivimos en una burbuja, pero... Tú lo has visto cuando estás en una Entonces, lavaza, que quiero el sucio está abajo y la aprovechar- burbuja Cuando está usted arriba. Quiero la hace. aprovecharte, Héctor, para que nos plantees qué te impulsa a ser candidato de la senaduría del Distrito Nacional y qué de todos esos temas, ¿qué tú crees que puedes proponer? Bueno, en la ¿Qué misma traes? dirección de lo que ustedes están hablando, mi experiencia de haber sido regidor de la capital varios tiempos, de trabajar, de toda esta experiencia de gobierno y de Estado que uno tiene, y a nivel congresional también, yo he llegado a la conclusión, lo mismo que estamos hablando ahora, que tú tienes un Congreso muy desacreditado y que lo poco que hay ahí, la agenda de ese Congreso no es la agenda de los problemas del país. Es un Congreso que legisla de espalda a los problemas del país. Ahora mismo estamos hablando de los problemas de inseguridad, de alto costo de la vida, de deterioro de los servicios, del problema de salud. Y tú te preguntas, ¿y qué está haciendo el Congreso para eso? Esos congresistas no son capaces de saber que su labor de fiscalización es fundamental. Yo soy de lo que hubiese sido ahí en ese Congreso y yo llamo al gabinete de salud que me explique cuál es el plan para esto. ¿Y qué tenemos que hacer los congresistas para que eso se haga bien? Porque Trifuelo lo decía, es la vida de la gente. La vida tiene que ser primero que cualquier cosa. Ah, no, vamos a hablar aquí de que Pero aquí choca un metro y eso pasa no, desapercibido pero prácticamente. no solo eso. Eso es seguridad nacional. Sí, pero no solo eso. Vamos a exonerar los yates de lujo. Oigan lo que está el Yo iba a preguntarte eso exonerar mismo. los yates de lujo. Y de eso no se mismo. habla. Espérate, y yo me decía. Eso mismo iba yo. Y yo me decía, pero ven acá, y los pescadores de Nagua que tienen que coger una plantica y meterse para abajo. No se están pasando necesidades. Con una vaina puesta ahí para pescar, la yolita de ellos, se la van a exonerar. Yo me pregunto, ¿tú Sí. O entiendes? lo que tienen que bucear No, apretándose la hay correa. unos tipos que ponen una platica ahí Sí. para que le dé ahí y se meten para allá abajo. Y se le olvida que están Y ese es el bajando. oxígeno de ellos, y es envenenado, sé que están Claro. buscando pescado. Entonces yo digo, ¿y Esto por qué no también pensamos hubiera en eso? llamado al ministro de Educación. No, yo lo que Para quiero que decir, yo lo que explique. quiero decir para que ustedes vean, o sea, cómo nosotros, así como está el gobierno, está el Congreso,
de espalda a los problemas que tiene el país. O sea, el gabinete de salud yo lo llevara al Congreso. Vengan acá, dígame, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el plan para enfrentar todas estas enfermedades respiratorias que la están denunciando, el tema del dengue? ¿Cuál es el plan? Le falta cuarto, que si tenemos que modificar el presupuesto, lo modificamos para eso, Sí. que es una prioridad. Entonces, se necesita legisladores que actúen así. El problema es que eso se ha convertido en un sello gomígrafo del Poder Ejecutivo. Ahí te mandan un fideicomiso para invertir en Pedernales. Yo estoy de acuerdo que en Pedernales se invierta, pero vamos a ver la prioridad. 14,000 millones de pesos del gobierno para financiar obras para el sector privado. Pero así no, hermano. Miren lo que está pasando con el tema eléctrico. 3 años de ineficiencia, de improvisación, de falta de todo. Por eso tenemos estos apagones, estas cosas. Y no pasa nada, no hay consecuencia. No hay consecuencia. Lo que ha pasado en el sector eléctrico, miren señores, cuando ahí se sepa la verdad, eso de comunal, todo con un solo objetivo. ¿Usted sabe cuál es el objetivo de que todo ese servicio esté deteriorado como está, que los apagones cada vez son más, que la pérdida de la distribuidora cada vez son más? ¿Usted sabe cuál es el objetivo? De que nos hartemos y mañana le digan al sector privado, vengan y cojan esto. Claro. Eso es todo. En una Todo. ocasión fue del sector privado. Todo Hace un falta- plan. hace No, no, y falta la explosión en gerencia. educación Sí. con los libros. Libros de educación. Eso no tiene madre. Pero no ha miren, llamado miren, educación. pero Aparentemente- espérate, Francis, miren este dato de educación. Ustedes están hablando de los libros. Miren, para estos primeros 6 meses de este año, el gobierno tenía un presupuesto para 768 escuelas. 8,000 millones de pesos para invertir en 6 meses en 768 escuelas. ¿Usted sabe cuánto invirtieron? Apenas 400 millones de pesos. O sea, cuando usted dice, ¿por qué quiero estudiantes? No hay aula donde poder inscribirse, no hay todo. Claro, porque si no arreglan la escuela, si no hacen la escuela, teniendo el dinero, teniendo los proyectos, teniéndolo todo. ¿Qué demuestra eso? No hay sensibilidad, no hay capacidad, no hay gerencia, porque yo lo que digo es lo siguiente, son los hijos de los pobres que van ahí. Entonces no le importa si la escuela se hacen o no se hacen. Y usted sabe cuál es lo delicado de eso. Lo que conocemos de presupuesto público, sabemos que cuando usted esas escuelas no las termine este año, para el presupuesto que viene usted tiene que volver a poner otra vez. Y las nuevas no entran hasta que usted no termine esa. Entonces, eso lo vienen arrastrando durante se viene 3 años. Esa estancando. situación. Y yo me pregunto, señores, por eso que yo digo que el que no ha sido pobre, Trifolio, no sabe lo que es la pobreza. No lo sabe, ni se mueve, ni le importa esa vaina. Eso que tú decías ahorita del dengue, no es solo que te pueda dar una fiebre, una gripe y que te falte la plaqueta, es que te puede matar por falta de recursos económicos. Así es. Lo que representa en una familia pobre un niño afectado de dengue, que la mamá tiene que coger a durar horas en un hospital y que Eso tiene que... es un drama. Mire, eso hay que vivirlo para darse cuenta lo que es eso. Y entonces no pasa nada. O sea, ustedes han oído al gobierno decir, señor, ante la situación del dengue que se ha ido de control, mire, este es el plan. Ustedes no lo han oído. No le importa. Héctor, ¿y cómo se explica entonces que el gobierno quiera repetir en el ejercicio del poder político con una educación ineficiente, con un sistema nuevo Bueno, ineficiente, con los apagones, la con inflación? carestía de los Sí, artículos yo de la quiero que me canasta expliquen familiar, La gasolina. No, yo la quiero que me gasolina expliquen. inmanejable. Yo quiero que me expliquen en qué Deterioro país. de los servicios. Yo quiero que me expliquen en qué país una relación ha ganado con problemas de inseguridad, con problemas de comida cara, con problemas de apagones. Yo no Así no entiendo. se ganan elecciones. O sea, todo va a depender, como hemos hablado, de la unidad de la oposición. ¿Tú sabes por qué? Porque un gobierno malo con una oposición dividida se queda. Ahora, un gobierno malo con una oposición unida no se queda. Otro gallo cantaría. Esa experiencia la vivimos nosotros. Yo recuerdo cuando hubo el diálogo aquí de Venezuela. Ustedes recuerdan que siendo Miguel Vargas canciller, me dio para un diálogo de la oposición y gobierno. Sí, sí. Eso le pasó a la oposición de Venezuela. Maduro con un 25%, Sí. le ganó a una oposición que tenía un 75%. Sí. Porque fueron como con 5 candidatos. Y él le ganó. Que siguen. El mensaje que yo estoy dando es para la oposición de nosotros. Que, que tenemos que pensar en el país, que tenemos que pensar en esta sociedad, porque lamentablemente la cosa va mal. señor. Que lo oiga bien Leonel Fernández y que Todo lo que lo escuche oiga. bien también el PLD y una serie de Todo que lo oigan bien, porque yo le voy a decir una Mm. cosa. Yo le voy a decir una cosa. Danilo. Yo le voy a decir una cosa. Danilo que oiga bien esto. No Que vamos recuerden bien en su el país. historia. Gobierno malo con oposición dividida Sí. se queda. Que se despojen Él de ha- ese individualismo y Perdieron esa por la pendejada que división. tienen también. Es El para que PLD tengamos perdió eso por la claro. división. Nosotros, Además, al lamentablemente. país le conviene tener una fuerza opositora que sirva de presión. Claro. No, no, mira. De hecho, ustedes, la oposición, ha estado muy pasiva en el ejercicio de la actividad pública de este gobierno. O sea,
De hecho, incluso fueron convocados al mismo problema ese político, porque para mí había un interés evidentemente político con respecto a Haití, y ustedes de alguna manera se sumaron a ese coro. No, Es la al realidad. principio No ha habido oposición. No, déjame decirte, Tú Francis. sabes que mira. ha sido muy, No, Francis, mira, muy complaciente. Francis, mira, al principio que se convocó el diálogo, todas las encuestas que nosotros hacíamos, la población creía en eso y estaba de acuerdo en que la oposición participara de eso. Nosotros no actuamos así a la carrera. Y nosotros fuimos, sabiendo el plan del gobierno. Pero tú te estás manejando con un electorado que tampoco tú puedes hacer una cosa No, diferente. y aislarse por Ni allá, aislarse nosotros no fuimos, vale la y pena. sabiendo que eso no iba a llegar a ningún lado, porque lo sabíamos, porque no había un plan. Mire, yo les revelo a ustedes que hubo momentos de esas reuniones que ni siquiera agenda tenían. Y tuvimos nosotros que ayudarse a hacer. Nosotros. Porque a lo que usted convoca a los partidos políticos sin agenda. Y nosotros, cuando yo digo nosotros, el PRD, con los otros partidos de oposición, articular para preparar una agenda y ayudar al gobierno a que tuviéramos una agenda de esas reuniones. Yo pienso que el sector oposición... Oye. A eso político y se lo en el estoy contando país- yo vivido ahí, no que me lo dijo nadie. No. O sea, te convocan y no sabemos para qué es lo que vamos a tratar. No, peor, muchachos. Nosotros decimos, ¿y cuál es la agenda? No, espérate. Entonces, ¿cómo? No, pero ven acá. Una manera olímpica de perder tiempo eso. No, y nosotros, ante la población, por respeto a la sabíamos población, todo. decíamos, bueno, no podemos faltar, pero óigame. ¿Cómo no lo van a saber si nosotros aquí lo sabíamos? Por Pero Dios? claro, pero nosotros lo sabíamos Ya también. comenzó el agua Lo bendita. que pasa es que el regarse sector aquí en este oposición en el programa. país ha sido complaciente con el gobierno. Ya están no, rociando ha sido agua bendita en este Francis, programa. no, Francis, hay cosas que la población tiene que tú demostrarle que es verdad que tú estás en disposición de las cosas y que se evidencia el que no está en disposición. Mira ahora, con lo que yo explicaba, con el tema de Haití, llegamos a todos los acuerdos, el diálogo durante 2 años inactivo. Cuando viene la crisis, entonces llaman a dialogar. Y entonces los grandes que nos quieren acusar de que nosotros no queremos diálogo. ¿Cómo que nosotros no queremos diálogo? Pero si fueron ustedes que lo engavetaron y lo interrumpieron. Y cuando yo vi esa declaración, yo me sentí aludido. Cuando yo veo que el presidente dice la oposición no quiere diálogo, a mí que me tocó estar ahí, yo me sentí aludido. Yo digo, pero hay que ser un poquito más responsable. Héctor. Y esa perdóname ya, Rosa, para yo Sí. concluir con tu permiso. La intuición a ti, que eres un tipo de mucha curiosidad y de un ejercicio político largo, tu intuición, tu íntima convicción, ¿qué te dice con respecto a esos sectores políticos que son los principales, entiéndase PLD, Fuerza del Pueblo? ¿Hay la voluntad y la decisión de flexibilizar cada una de esas posiciones antagónicas? Mira, nosotros empezamos una situación difícil y hemos avanzado bastante. Y ha habido la disposición. Pero nosotros comenzamos así, mira, como dicen, en un péndulo. Tú estás ahí en el suelo y ya estamos aquí. O sea, porque señores, mire, articular una alianza de un partido que se dividió recientemente y nosotros, mira, entre nosotros internamente en el PRD era difícil ponerse de acuerdo. Imagínate ahora cuando tú tienes 2 partidos, no es fácil, pero lo hemos ido logrando. Se ha dado demostraciones de voluntad, pero yo insisto, eso tiene que ver mucho con los líderes, que agarren el corazón y lo dejen a un lado, porque en política el corazón no cuenta, lo que cuenta es esto. Mire, no lo diga usted, hay unas piezas arqueológicas, No, sobre pero todo en vivido ese por mí. PLD, Pero, Teófilo, cargada de odio y de rencor, No. que están creando problemas, No, vamos a pero decirlo. yo doy el mensaje porque sin embargo abajo en el territorio, mira, abajo en el territorio, ahí, Se busca oye la- Teófilo, abajo en el territorio, Sí. los compañeros se están poniendo de acuerdo. Sí. Porque allá saben cuándo se puede ganar y cuándo no se puede ganar y se ponen de acuerdo. Mira, a mí me tocó vivir la experiencia de unificar a Jacobo Maluf y a Peñagón. Por eso que yo de esto lo hablo con toda franqueza. Porque eran Que dos no hermanos, era fácil, ¿verdad? 2 hermanos que se separaron. 2 hermanos, ¿eh? En la primera casa que Peña Gómez vivió, que comía, era en la casa de Jacobo Maluf. El primer vehículo que tenía fue el que le dejó a Jacobo Maluf, para que usted vea las relaciones que habían ahí. Y yo cerca de los 2. Y lograr el entendimiento de ellos no fue fácil. Pero después que lo logramos, se consolidó eso bastante. Para la elección del 96, lamentablemente ya los 2 estaban enfermos. Por eso no pudieron ser presidentes. Los 2 enfermos, cuando se vinieron a reencontrar. Esas experiencias, yo se lo digo a los amigos míos del PLD y de la Fuerza del Pueblo. Digo, miren, nosotros vivimos esta experiencia. Nosotros vivimos la experiencia de dividirnos y dividirnos y perder y unificarnos y ganar. Las 2 la hemos vivido. Ustedes nada más vivieron una, la de perder. Dividido. Le falta vivir la de unirse y ganar. Sí, pero diga una cosa, ingeniero. Nosotros que tuvimos el privilegio de conocer tanto a Jacobo como a Peña, eran 2 personas, 2 líderes políticos que sabían despojarse a tiempo de lo que son las mezquindades individuales. Trifolio, aquí las cosas son así. ¿Eh? Trifolio, mira, uno va más Ahí grande. hay un maldito grupo del PLD
Mira. que es un saco de odio, de insidia, de envidia, y que no han entendido realmente lo que ha sido el proceso político de este país en los últimos años. Trifolio, y viven mira. insistiendo todavía Trifolio. en perversidades. Trifolio, mira, en todos los partidos hay gente. No lo diga usted, porque usted es parte de no, del yo te lo equipo, digo. Mira, Trifolio, en todos los partidos De hay. alianza. Trifolio, en todos los partidos hay colaboradores en torno a los líderes. Que Ese tienen- triunfo de Leonel Fernández le ha molestado y le va a seguir históricamente Pero, molestando a una oye, serie de perversos que hay ahí. Trifolio, en todo. Malditos que son, Trifolio, Pero mira, así no se en contribuye. todos. Trifolio, mira, no tapando, ¿verdad? Y echando agua bendita, así se contribuye. mira, Trifolio. No atice. No, Trifolio, ella está. Oye, esto. Por eso le estoy pidiendo al ingeniero que no tome partido ahí, que no tome parte. No, yo no tomo parte. Por Fíjate, favor. yo lo que hablo es de. Porque hay que vivencia. aliar, Mira, hay que unir. en todos, Pero así no se oye, une. en todos los liderazgos hay entornos que uno tiene una opinión, otro tienen otra. Ahora, Claro, ahí la está la cabeza del negociación. líder es la que tiene que estar claro. Mira, porque yo te lo digo eso de manera muy clara. No bandidos buscando Mira, yo me espacio. sorprendí. Mira, aquí uno se lleva sorpresa. Cuando yo vi. Haciendo el juego. Pero oye, Trifolio, porque la política le da. Oye, Trifolio. La política le da lecciones a uno. Mira, porque hay cosas que a veces tú crees. Hay motivo para la irritación, Yo lo ingeniero. sé, yo lo sé, pero ya uno ha vivido todas esas experiencias y uno lo que tiene que Jugando aplicar. 5 cabezas. Oye, uno tiene que aplicar la parte positiva. Mira lo siguiente: los liderazgos tienen siempre gente que le opina diferente. Nosotros vivimos eso de líderes dirigentes que opinaban de una manera y llegamos hasta convencer a los líderes del camino correcto. Porque tú te sorprendes de cosas. ¿Cuándo tú te ibas a imaginar que la Fuerza Nacional Progresista iba a hacer un acuerdo con un partido donde está Hipólito Mejía y que la figura es Peña Gómez? ¿Cuándo tú te ibas a imaginar eso? Así es. No, y que iban a enfrentar. No, y incluso al asumió una presidente posición Fernández. patológica, Pero yo porque te eso lo- es patológico, eso requiere tratamiento Trifolio, especial. te lo dejo de tarea eso, Trifolio. Héctor, muchas gracias por habernos acompañado en la no, mañana de hoy. Yo creo que ha sido un placer haberte tenido por acá, ¿verdad? Ha sido bastante elocuente y descriptiva cada una de las exposiciones que ha hecho en torno a estos problemas que ciertamente nos afectan. Yo sigo Francis, yo pensando... trato de ser claro. Además, yo no hago opinión de que demagógica ese tipo de cosas. Ni patalea. Y subraya, ingeniero, que las bases de esas organizaciones políticas saben cobrar y cobrarán a su tiempo. Eso ¿eh? es verdad. Y que la historia está ahí. No, pero Pero yo no creo que atice, no yo atice. creo que vamos a caminar juntos. Bueno. Trifolio, vamos a caminar No juntos. se sume, no Apuéntese, atice. mire, No se deje echen agua provocar, bendita ingeniero. aquí, que no me gusta el agua bendita No, aquí. Yo Trifolio. voy a la iglesia, ya yo la acepto, aquí no. Trifolio, apueste a mí que vamos a caminar juntos todos. Eso esperamos. vamos a caminar juntos Muchas todos. Eso gracias, esperamos, porque Héctor, hay que muchas salir de gracias. esta desgracia. Hacemos una pequeña Definitivamente. pausa, Una nos desgracia. vamos con el informe climatológico y volvemos al piso. Este es el matutino del país.